Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en esta. Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar leyendo del versículo 10 del versículo 17. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y me dijo, no selle las palabras de la profecía que de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Puede tomar asiento? Estamos llegando ya a los últimos versículos del libro de Apocalipsis. Aquí vemos, o hemos visto que a lo largo, después de que el Señor muestra estas 7 visiones sobre lo que sucederá entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor termina su revelación con una advertencia y con una promesa. Como dijimos la semana pasada, antes de cerrar, digamos, lo que ha venido diciendo, el Señor Jesús quiere dejarle claro tanto al apóstol Juan como a los primeros creyentes que leerían esta carta, este libro, y tanto a nosotros, que lo que se ha escrito es fiel, es verdadero, es confiable, porque viene directamente de Dios. Como dijimos la semana pasada, fue entregado de Dios al Hijo. El Hijo lo reveló a Juan por medio de uno de los ángeles. Y hoy vamos a continuar, digamos, con esas últimas declaraciones que está dando el Señor. Y estos versículos que acabamos de leer nos sirven como una advertencia, nos sirve como ánimo para que la iglesia permanezca. En esos versículos vamos a encontrar 3 cosas. Vamos a encontrar una advertencia, vamos a encontrar una bienaventuranza y una oración. El versículo 10
al 16, ¿no? Miraremos lo que tiene que ver con la advertencia. En segundo lugar, encontraremos una bienaventuranza que está en el versículo 14. Y finalmente vamos a mirar la oración y el mensaje de la iglesia. Normalmente, o bueno, la idea que al principio era tocar los 3 puntos, pero no vamos a hablar 2 y la próxima semana, si Dios permite, hablaremos el último punto. Pensemos en la advertencia del Señor. Quizás del versículo 10 y versículo 11 encontramos la advertencia sobre la urgencia de este mensaje. Dice el versículo 10, déjeme leerlo una vez más. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es interesante que nosotros tratamos de comparar esto con lo que se le dijo al profeta Daniel en el capítulo 12. Allá se le mandó que sellara el libro, porque quizás el cumplimiento de lo que él estaba diciendo estaba lejos. Pero Juan le dice todo lo contrario, que no lo selle. Y que no lo selle porque el mismo versículo 10 nos dice que el tiempo está cerca. Y nosotros hemos entendido, ¿no?, que los creyentes del primer siglo, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta, hasta nuestros tiempos estamos en esos tiempos finales. Y hemos explicado que los tiempos finales no es que ya porque va a acabar está más cerca, sino que implica todo lo que transcurre entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces estas palabras que le están siendo reveladas al apóstol Juan son con el propósito no de que la iglesia las ignore, sino de que la iglesia sea estimulada a la obediencia y a la fidelidad de Dios. Lo que para Daniel, el capítulo 12, estaba para él muy lejos, para el apóstol Juan ya esos eventos estaban pasando. Aquí quiero leer, porque quizás nos podemos preguntar, ¿y por qué a Daniel se le dijo que no lo sellara y al apóstol, que lo sellara, perdón, gracias, y al apóstol Juan que no lo sellara? Para esto quiero leer lo que dijo un comentarista sobre esto. Dice lo siguiente: Daniel profetizó acerca de una tribulación final para el pueblo de Dios, de la derrota final de los reinos perversos y el establecimiento eterno del reino de Dios. Pero Daniel ni entendió precisamente cómo estos eventos ocurrirían, ni cuándo en la historia ocurrirían, ni cuándo se cumplirían las profecías. Por lo tanto, el sello del libro de Daniel significa que sus profecías ni se entenderían completamente, ni se cumplirían hasta el final. Lo que Daniel profetizó puede ser entendido ahora porque las profecías han empezado a cumplirse, porque los últimos días han comenzado. Entonces, en Daniel se le presenta la consumación que iba a pasar. En Apocalipsis vemos todas esas profecías que están siendo ¿qué? Cumplidas. Por eso es que el Señor en el versículo 10 al final dice, porque el tiempo está cerca. Y mire lo que agrega en el versículo 11, porque aquí, como el tiempo está cerca, el Señor da la siguiente orden: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. De este versículo han tratado de dar muchas interpretaciones, porque de hecho pues es un pasaje difícil quizás de entender por el lugar en el cual lo encontramos. Pero lo primero que podemos decir, para no tratar de dar tanta cosa que han dicho la gente, es que
Este versículo no es un permiso de parte de Dios para seguir pecando. En lugar de eso, es una advertencia para los hombres. Especialmente para aquellos que quizás muchas veces estamos dentro de la iglesia, que hemos escuchado la palabra y seguimos viviendo de la misma manera que estamos viviendo. Estos hermanos, por ejemplo, del primer siglo, o mucha gente en la congregación, han escuchado la revelación del Señor Jesucristo. Aquel que conoce los pecados de cada uno de nosotros. Muchos en las iglesias han sido llamados al arrepentimiento. Pero la iglesia, o muchos de los que están en la iglesia, siguen comprometidos con el mundo, siguen espiritualmente unidos a los placeres que Babilonia, es decir, el mundo ofrece. Muchos han oído del Creador, que hizo los cielos y la tierra, que merece toda la adoración y no se la dan. Muchos han contemplado lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es más, cada año lo celebran muchas veces fielmente. Aquel que gobierna la creación, pero no se someten a él. Muchos han escuchado sobre los juicios de Dios. Pero tristemente, como ocurrió en estas primeras iglesias que miramos en Apocalipsis, y también ocurre en nuestro tiempo, muchos que decimos creer en Jesucristo o nos identificamos como cristianos, no hemos entendido el llamado de Dios, sino que seguimos viviendo como vive el mundo. Y es ahí donde el Señor dice, el injusto sigue en su injusticia. El inmundo persista en su inmundicia. Es como si el Señor les estuviera diciendo, mira, les he dado mi palabra y tú tienes tu corazón endurecido. Sigue entonces tu camino de pecado, pero recuerda que llegará el día o el momento donde tendrás que dar cuentas por ese estilo de vida. Cuando y ahorita lo vamos a leer, a Isaías capítulo 6, Dios ordena al profeta Isaías predicarle a una nación rebelde. Un pueblo que había endurecido su corazón y que no iba a escuchar el mensaje de Dios. Vaya a Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y mire que Dios va a enviar al profeta, lo tiene. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. En otras palabras, lo que Dios le está mostrando al profeta Isaías es que aunque Isaías predicara el mensaje fiel a la palabra de Dios, la mayoría no iban a responder con fe. Y lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4 usa este pasaje para describir la dureza del corazón de los judíos que iban a rechazar el evangelio del Señor Jesucristo. Jesús aplica la profecía de Isaías para mostrar que así como en el pasado Israel había rechazado el mensaje del profeta, en el tiempo en que Jesús estaba predicando, muchos iban a oír, pero no iban a ¿qué? A responder, ni iban a obedecer. El mensaje sigue siendo el mismo. Quien quiera oír, oiga. Y quien no quiera oír, oiga. Pero llegará el día en que serás llamado a cuenta por no arrepentirte. Esta advertencia es para todos los que escuchan la palabra de Dios y que de una u otra manera seguimos comprometidos con lo que el mundo nos ofrece.
El Señor conoce los que profesan su nombre, pero que no se arrepienten. Mateo 7:21 lo dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, ustedes vivían sin Dios y sin ley. Pero le dice: eres injusto, pues sigue en tu injusticia. Pero aparte de esto, aquí encontramos también una advertencia sobre el juicio y una recompensa. Versículo 12, mira lo que dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Aquí vemos una advertencia y también vemos también un consuelo. Una advertencia para aquellos que vienen en rebeldía, pero consuelo a aquellos que permanecen, ¿qué? Fieles. Nadie escapará de la justicia divina. Nadie. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 10, dice lo siguiente: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos y amigos, el día del Señor, el Señor vendrá y dará su pago a los hombres. A veces nos preguntamos: pero es que gente hace tanta maldad y no le pasa nada. Usted tranquilo. Descansemos en el Señor, porque tarde que temprano llegará el pago a esa persona. Y el que se encarga de eso es Dios. No somos ni usted ni yo. Pastor, es que usted no entiende porque me han hecho esto y esto y lo otro, para aquí y para allá. Usted encomiende su causa al Señor, descanse en Él, que todo llegará a su tiempo. Y si tú estás en Cristo y quieres seguir viviendo en tu rebeldía, porque tú dices: lo que pasa es que en la iglesia me hicieron esto, esto y lo otro, y esa es tu excusa para no buscar a Dios, tú tranquilo. Un día también tendrás que dar cuenta a Dios por eso. Quizás como iglesia daremos cuenta por haber sido mal testimonio, pero eso no va a ser excusa para salvarte. Porque la salvación depende de poner tu confianza única y exclusivamente en Jesucristo. Como dijo alguien por ahí un día: el día que Jesucristo te falle, entonces tienes toda la libertad para darle la espalda. Pero como Él no falla, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, puedes estar seguro de que Él no te va a fallar. Entonces el Señor volverá pronto y le dará a cada hombre según su obra. Nada de lo que los hombres hagamos aquí en la tierra va a quedar sin recompensa o sin pago. Quien se haya rebelado contra Dios, quien haya preferido vivir una vida alineada con los placeres del mundo, quien haya decidido adorar dioses falsos, quien haya puesto su confianza en las cosas terrenales que no sea Dios, un día tendrá que dar cuenta. Pero regresando un poco al mismo versículo 11, aquellos que creen en Cristo les dice lo siguiente: el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia. O sea, siga practicando la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque muchas veces nosotros decimos: pero ¿de qué sirve yo buscar a Dios si yo veo a esta persona, otra persona que vive una vida loca? No. Es personal. Dice, hermanos, la palabra de Dios fue dada con el propósito de ¿qué? De que conozcamos la verdad y de ¿qué? De que la obedezcamos, que vivamos en ella. Porque a través de ella el Espíritu Santo nos transforma y nos guía. Cantábamos hace un rato: Señor, transfórmame, moldéame.
Y Dios nos va a transformar, nos va a moldear cada día más y más a la imagen de su Hijo. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, aquellos que tienen una fe verdadera, aquellos que verdaderamente han sido transformados por la gracia de Dios, dice el pasaje, sigan practicando la justicia, sigan buscando la santidad. Que cuando Cristo regrese nos encuentre viviendo de acuerdo a lo que Él pide de nosotros. Vivir en rectitud delante de Dios no depende de lo que haga otro, depende de lo que yo entienda de la palabra de Dios, que Él pide de mí. Y mire que para fortalecer el argumento o la firmeza de lo que está diciendo aquí, tanto el versículo 11 como el versículo 12, en el versículo 13 encontramos que le recuerda a los hermanos a través del apóstol y a nosotros quién es el Señor, el carácter de Dios. Él dice, yo soy el alfa y la omega. Y si alguien no sabe quién es el alfa y la omega, dice el principio y el fin. Y si alguien todavía no entiende, dice el primero y el último. De tres maneras diferentes. Es decir, que antes de Dios no hay nadie y después de Dios no va a haber nadie. Y como es eterno, pues eterno es eterno, que nunca va a terminar. Nosotros quizás no entendemos el término eterno porque nosotros tenemos un principio y tenemos un final. Nos es difícil entender el concepto. Pero Él dice, yo soy alfa y omega, el eterno. Él es el dueño del tiempo y de la historia. Nada se sale de su control y nadie puede evitar su juicio. El Salmo 139 lo declara muy claro. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder? En ningún lado. Nosotros podemos escondernos ¿de quiénes? De las personas. Pero de Él nunca nos podemos, ¿qué? Esconder. ¿Yo qué hice aquí? A ver. Oh, sí. De Él no nos podemos, de Él nunca nos podremos esconder. Ahora esto nos lleva rápidamente a la bienaventuranza, los versículos 14 al 16. Hay una advertencia más que hace parte, pero ahorita la miramos. Pero empecemos a mirar la bienaventuranza. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí encontramos la séptima y última bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis, y es una conclusión perfecta a la revelación que Dios nos ha venido dando. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Uy, pastor, si yo no lavo, ¿qué va a pasar conmigo? Algunos quizás no lavamos. Ahora, ¿usted cree que está hablando de la ropa que tiene usted puesta en este momento? Ok, bueno, usted está conmigo entonces. En el idioma, el verbo que se usa, el original, el verbo que se usa, lavan, está en un tiempo presente, lo cual indica una acción ¿qué? Continua. Ahí no dice los que lavaron, que sería pasado, los que lavarán, sino los que ¿qué? Los que lavan. O sea, es algo continuo, presente continuo. Ahora, así que lo podríamos traducir de la siguiente manera. Bienaventurados los que constantemente lavan sus ropas. O bendecidos
o dichosos o felices los que constantemente lavan sus ropas. Es como la ropa en la casa, es algo de no acabar, ¿no? Me imagino que las esposas, las señoras dirán, pero es que terminó de lavar y otra vez, pero ¿de dónde sale tanta ropa? Es algo constante, ellas no pueden decir, bueno, ya dejaré de lavar, porque si deja de lavar, pues a los 3 días ya está la gente sin ropa. Es algo constante. Hermano, y como lo dije, aquí no está hablando de la ropa física que tenemos puesto, no, aquí está hablando de ¿qué? De nuestra santidad, de nuestra obediencia, de estar constantemente lavando nuestra vida para no contaminarnos de ¿qué? De lo que el mundo ofrece, todo aquello que nos quiera apartar de nuestra fe, todo aquello que nos quiere impedir permanecer hasta el final. Dice, bienaventurados son los que constantemente están lavándose. No es cuestión de lo de ayer, ya listo. No, y hoy también. Y cuando mañana empiece, pues otra vez, ¿qué? Mañana. Es una tarea diaria. Ahora ya claro, esto aquí no significa de que usted va a ser salvo por las obras. Nadie puede ser salvo por las obras. La Escritura lo dice claramente. La Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados, ¿por qué? Por la riqueza de su gracia. No es por tu capacidad, no es por mi capacidad, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que lavar las ropas aquí representa permanecer en la fe, andar en obediencia sin rendirse ante las presiones del mundo. El mundo nos presiona. Vienen las tentaciones de volver atrás por las dificultades que estemos pasando. ¿Qué cuento de seguir orando? ¿Qué cuento de la Escritura? ¿Qué cuento de esto y lo otro? No, yo quiero volver a lavar las ropas, es decir, no, yo tengo que permanecer. Lavar las ropas también podría implicar lo que dice Romanos 12, 1 y 2, ¿no? No adaptarnos a lo que el mundo dice. No acomodarnos. Sino que nuestra mente tiene que ser que cada día, ¿qué? Lavada, renovada o restaurada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis nos presenta ese contraste o esa comparación, si usted lo quiere poner de esa manera, entre los que mancharon sus ropas, como algunos en la iglesia de Sardis, recuerda hace unos años que estudiamos eso, más aquellos que se mantuvieron fieles. Unos vivían en pecado y rebeldía, aunque decían ser cristianos, pero otros permanecían firmes en la fe, dedicados para la gloria de Dios. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿En los que manchan sus ropas? ¿O en las que la están limpiando constantemente o lavando constantemente? Entonces, esta bienaventuranza en el versículo 14 es para los fieles. Para aquellos que por la gracia de Dios perseveran a pesar de la persecución, a pesar de las tentaciones. ¿Se acuerdan que muchos creyentes del primer siglo, eso lo estudiamos hace, cuando estábamos mirando las primeras iglesias, o las 7 iglesias, sufrían de hambre, sufrían de rechazo social? Porque para poder trabajar tenían que unirse a ciertos gremios comerciales donde exigían fiestas a los ídolos, participar de prácticas inmorales para poder tener sustento. Y muchos de los creyentes, por causa de Jesucristo, que se negaban a eso, tenían que aguantar hambre. Porque no tenían con qué comprar. No les vendían nada. A veces la gente piensa que eso va a ser, no les vendían nada. Lo rechazan. Es más, ahorita mismo, hace una semana estuvimos orando por unos hermanos en Chiapas, México. Porque se negaron a participar de la fiesta que iban a hacer
los querían o los golpearon y a un pastor con su esposa los iban a desterrar, o sea, los iban a sacar de ahí con la ropita nomás. No era que, bueno, agarre sus cositas, no, con la ropita más fuera. Porque no quisieron unirse a las fiestas que tenían que hacer. 2026. A veces pensamos que hoy pasa nomás por allá en el oriente. Occidente. No, nosotros somos occidente, ¿cierto? Oriente es para allá, los orientales. No, hermanos. Esos hermanos sufrieron persecución, muchos de nuestros hermanos hoy sufren persecución. Y tenemos dos opciones. O cedemos a lo que el mundo nos presenta para ser aceptados por ellos, o nos mantenemos firmes obedeciendo a Dios. Y a estos Dios promete que tendrán derecho al árbol de la vida. Y podrán entrar por esas puertas de la ciudad de Edén renovado. Y una vez más, no es que esto es un requisito para la salvación, sino que cuando tú verdaderamente eres salvo y has creído en Jesucristo, tú te vas a mantener firme frente a esas persecuciones. Yo he visto, y yo creo que usted también ha visto, videos de ahorita en África donde creyentes están siendo enterrados vivos. Los islámicos los están enterrando a los creyentes vivos por causa de Jesucristo. O sea, es hermanos que en ese momento están muriendo por causa de Jesucristo. Ahora, ¿eso los salvó? No, ellos eran salvos, sino que eso evidenció que su salvación era ¿qué? Verdadera. Adán perdió el privilegio por causa de su pecado, pero en Cristo, por causa de su vida perfecta, por su muerte, por su resurrección, el creyente ha recuperado el acceso al árbol de la vida. Estaban esos querubines, ¿no?, que puso el Señor ahí como con espadas encendidas que violentaban o que tapaban la entrada. Bueno, ahora en Cristo, nuestro segundo Adán, que recibió el castigo sobre nosotros, nos dice que ahora tenemos la entrada directa por causa de Jesucristo. Entramos a esa ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, como describe el libro de Hebreos. Entonces, hermanos y amigos, el derecho a la vida eterna no depende de nosotros. ¿Depende de qué? De lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario, de su obra perfecta, de cómo vivió, de cómo murió, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y que ahora está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Hebreos 6, 20, que ya estudiamos, dice lo siguiente: Jesús hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, entró por nosotros dentro del velo. Así que esta bienaventuranza que encontramos aquí en el versículo 14 es para todos aquellos que perseveran en la fe. Ahora usted estará preguntando, pastor, ¿y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con aquellos que dicen ser cristianos pero que en la práctica viven lejos de lo que dicen creer? Que con su forma de vivir, como dice el apóstol Pablo, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos, ¿qué? Demuestran lo contrario o la niegan, ¿no? Usted, sí, muy cristianos exteriormente, pero en la práctica vemos otra cosa. Bueno, el versículo 15 nos da la respuesta. Dice el versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En esto se encierran todos los pecados que usted se pueda imaginar. Todos están allí. Y sabe que esta lista nos es similar a una que ya estudiamos en el capítulo 21, versículo 8. Donde el Señor allí está advirtiendo a los falsos creyentes dentro de la iglesia. Aquí encontramos una advertencia más para todo aquel que escucha la palabra. Una vez más, en estos creyentes de Asia Menor, y yo creo que hasta a lo largo de la historia, hasta que Jesucristo venga por segunda vez, van a haber falsos creyentes. O sea, gente que dice que es creyente, pero que no es creyente. Gente que está sentada en las bancas, pero que son indiferentes al evangelio.
Y esto es una advertencia seria para ese tipo de personas que están allí. No es nuestra labor juzgarlos, pero sí nuestra labor llamarlos al arrepentimiento. Los que viven de esa manera en hipocresía, pero están unidos al sistema del mundo, no entrarán en la ciudad, quedarán fuera. Y aquí lo describe en primer lugar como perros. Era un símbolo en la antigüedad de impureza. Y la Biblia en muchas ocasiones usa ese término perros para describir, escúcheme, a los necios, a los falsos maestros y a los apóstatas. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pedro, al hacer referencia a los apóstatas, les dijo que son como el perro que vuelve a su vómito. De lo que le está diciendo, o sea, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? Yo no soy experto en los perros, pero sé que lo vuelve porque esa es ¿qué? Su naturaleza. Usted puede lavar a un marranito muy bien, al marrano o al cochino, como usted le diga, o al choncho, no sé cómo usted lo diga, chancho, al chancho, como usted le diga, usted lo puede lavar muy bien, lo puede perfumar, lo puede poner muy bonito, y mientras usted lo tenga en un lugar, él va a estar tranquilo. Pero abre la puerta y al primer lodo que vea, ¿qué va a hacer? Va a ir directito allá. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Él disfruta eso. Bueno, el apóstol Pedro dice que los apóstatas, o sea, muchos que están dentro de la iglesia son como el perro que vuelve al vómito. Su naturaleza es esa. Y apenas tienen la oportunidad, ¿qué pasa? Vuelven a lo mismo. ¿Se perdieron? No, pues que no es que se perdieron, es que nunca fueron. ¿Qué necesidad yo de querer volver a algo donde el Señor me sacó? La Biblia dice que nos sacó del lodo cenagoso. De la destrucción. ¿Qué necesidad de volver a lo mismo? ¿Qué te ha dejado el alcohol? ¿Qué te ha dejado la vida que el mundo ofrece? No dejó nada. Algunos están vivos es por puro milagro de Dios, porque Dios lo quiso así para salvarlos. ¿Qué necesidad de volver a lo mismo? O sea, aquí en Apocalipsis los perros representan esos falsos creyentes. Personas que viven en pecado, que practican idolatría, que practican inmoralidad y que usan el nombre de Cristo como cobertura, pero lo niegan con su conducta. Ellos no entrarán. Porque aunque digan ser cristianos, sus obras demuestran lo contrario. Una vez más, Mateo 7:21. Nunca os conocí hacedores de maldad. Oh Jesús, pero es que yo hice esto, y sacan todo la hoja de vida cristiana. Y Él dice, de nada sirve eso. Nunca os conocí. Es decir, nunca tuve una relación con ustedes. Y ahí dice nunca. Y nunca es que nunca. Ahí no le dice, bueno, un día estuvimos, pero luego ya no. Si te vi, no me acuerdo. No, dije, nunca te conocí. El comentarista Richard Phillips dice lo siguiente. Aquellos que profesan su fe en Cristo, pero muestran que su lealtad es con la idolatría de este mundo, no tienen razón para pensar que van a entrar en la ciudad de Dios o a comer del árbol de la vida. No tienen razón de pensarlo. Pastor, yo no soy idólatra. ¿Por qué? Porque no se inclina ante una estatua, pero idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. A veces nuestro trabajo es idolatría, a veces nuestro hijo puede ser un ídolo, el deporte puede ser un ídolo. Todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. No tenemos razón de pensar
que tendremos lugar si nuestra vida está llena de esa idolatría? Ahora, ¿cómo sabemos que los que perseveran hasta el fin disfrutarán del árbol de la vida y de la Nueva Jerusalén? Bueno, el versículo 16 nos da la respuesta. Dice el versículo 16, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Jesucristo, el Alfa y el Omega, envió un ángel para revelar estas verdades a la iglesia. O sea que este mensaje no era nomás para el apóstol Juan ni para los pastores, sino para todos los creyentes. Y cuando Jesús afirma que Él es la raíz y el linaje de David, simplemente está cumpliendo, está confirmando que las profecías mesiánicas dadas a David se cumplieron ¿en quién? En Él. Isaías, capítulo 11, versículo 1, lo presenta así de la siguiente manera. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hermano, ahí está hablando no de una planta en sí. Está hablando de quién? De Cristo. Que Cristo vendría por esa línea. El Señor lo explicó en Marcos capítulo 12, versículos 36 y 37, cuando dijo lo siguiente. Dije al Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama al Señor, ¿cómo pues es su hijo? Aquí está confirmándolo, ¿no? Cuando Jesús está reconociendo, ¿no?, que Él viene de esa línea, ¿no?, y que tiene su superioridad sobre David. Además de llamarse descendiente o de la raíz del linaje, Él también se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana. Esto nos cumple la profecía que se dio por Balaam en Números capítulo 24, versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Todo esto confirma que Jesús será el Mesías prometido, el Salvador que traería paz, salvación a su pueblo. Por eso la bienaventuranza que encontramos aquí es verdadera, porque Jesús mismo es la garantía de que se va a cumplir. En Él se cumplieron todas las promesas. Y si hay alguien un niño, algún joven adulto, que todavía no conoce a Cristo, usted debe entender, estimado, que fuera de Cristo no hay salvación. Él es el único medio, no es a través de la iglesia, no es a través de tu buen comportamiento, es a través de Cristo Jesús. Solo quienes vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento podrán entrar a esa nueva Jerusalén, a ese Edén renovado y disfrutar de ese árbol de la vida. Si tú persistes en tu rebeldía, no encontrarás salvación eterna, sino que encontrarás condenación y juicio eterno. Por eso te digo, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Que todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras a través de Cristo, aquel que es el alfa, la omega, aquel que es eterno. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda
grabar en nuestros corazones estas bendiciones que encontramos en tu palabra. Señor, que aunque estamos en ti podamos poner atención a las advertencias que encontramos aquí. Señor, y que cada día podamos seguir lavando nuestras vestiduras frente a las tentaciones. Señor, que tocan a nuestra puerta. Que podamos limpiarnos día a día. Señor, pero también oramos por aquellos que todavía no han creído en ti. Aquellos que todavía, Señor, están en la injusticia, practicando la iniquidad. Señor, rebelándose contra tu palabra. Señor, para que hoy puedan llegar al arrepentimiento. Para que puedan venir a ti pidiendo perdón. Buscando, Señor, esa fe que solamente proviene de ti. Señor, obra en cada vida. Y permite que, aquellos que no te conocen, hoy la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones y puedan entender que han pecado contra ti. Y puedan buscar en ti perdón, arrepentimiento. Y como enseña tu palabra, que pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor Jesús, fortalece a tu iglesia para que cada día podamos vivir de acuerdo a lo que tú pides de nosotros, que cada día podamos vivir en obediencia, gozándonos, obedeciendo lo que tú pides de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.